He hablado con varios arquitectos, diseñadores, incluso ingenieros, y no es tan común que, a pesar de que saben del tema inmobiliario y que remodelan y construyen y hacen un montón de cosas, hay un gran número y un gran porcentaje que no tienen su propiedad, no invierten en el mismo sector en el que trabajan. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Uno a veces puede creer que las cosas están saliendo bien, entonces yo, por ejemplo, en ese momento tenía un vehículo que ya había pagado. En ese momento se me presentó primero la oportunidad de pagar el carro que comprar casa. Entonces, bueno, lo pagué, perfecto. Estaba muy bien, estaba muy cómodo y dije, no, las cosas van bien, entonces vamos por otro carro mejor. Me metí en un crédito a una tasa demasiado alta y sentí que eso me estaba quitando capacidad de endeudamiento. Entonces, cuando ya vino el tema del crédito de la vivienda, pues sentí que no iba a dar abasto. Supe cómo se hacen las propiedades, cómo se construye un edificio, pero de ahí a saber cómo funcionan los bancos, cómo funcionan los créditos, cómo funcionan las constructoras, cómo funciona la fiducia, eso era un tema totalmente desconocido para mí. Cuéntanos tu resultado, cuéntanos cuántas propiedades tienes y vamos con la historia de cada una. Entonces, actualmente, ¿qué propiedades tiene? Y arrancamos. No necesariamente tienen que buscar vivienda donde viven, porque pues finalmente se trata de tener un ingreso si es que quieren vivir en otra parte diferente o tener una propiedad, bueno, depende también. Esteban, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la invitación. La última vez que nos vimos fue cuando estábamos conversando, que ya estabas a unos pocos pasos de invertir en tu propiedad. Qué gusto tenerte acá, bienvenido y cuéntanos qué haces, a qué te dedicas para los que no te conocen. Bueno, Santiago, muchas gracias igual por la invitación. Sí, hemos estado ahí conversando en todo este proceso de esta segunda propiedad, la primera bajo todo este tema de crédito y la primera vivienda nueva como tal. Yo soy gestor en arquitectura. Para los que se preguntan qué es como un arquitecto, pero más especializado en el tema administrativo, de las obras y de todo el tema de construcción. Es como el que coordina todo, como el director de la orquesta en algo de remodelaciones o de construcción. Sí, bueno, mi título profesional es como gestor en arquitectura y yo tengo una compañía de arquitectura corporativa, o sea, todo el tema de obra civil, inmobiliario para oficinas y marcas y locales. Ok. A eso me dedico. Oye, está chévere. ¿Cómo funciona eso para entenderlo un poquito mejor? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces en ese campo? Bueno, en ese campo, pues primero nos dedicamos a ubicar más y más clientes todos los días. Segundo, pues entrar a todo el tema de diseño, mirar los requerimientos del cliente, qué quiere, qué espacio tiene, cuál es su oficina, cuál es su objetivo, cuál es su presupuesto y el alcance que necesita. Y el día a día, pues se va en gestionar los proveedores del material, de mobiliario, la fabricación de mobiliario, la llegada de elementos como las sillas en las que estamos, todo ese tema y entregarle al cliente en el tiempo que nos pidió su proyecto. Entonces ahí se nos va el día a día. O sea que si yo quiero contratar de pronto tus servicios o algo, ¿sí lo hago contigo o es con la empresa? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo yo contrato ese servicio, por ejemplo? Bueno, pues digamos que yo trabajo bajo una empresa, sí, que es la empresa que lidero, pero obviamente con quien hablarás será conmigo de pronto, pero es un tema que se maneja netamente a través de la empresa. Y pues ya se irá, dependiendo del proceso y la etapa en la que estemos, pues se irá pasando a la persona que corresponda dentro de la compañía. ¿Y en qué momento, o sea, qué necesidad o qué problema tengo yo para requerir tu solución? Querer montar tus oficinas o tu local, de tu marca, de tu empresa. O sea, si yo quiero montar un buen local, ahí es donde contacto a Esteban y lo haces bonito. Entonces tú haces toda la parte de diseño, los renders, mobiliario, mejor dicho, todo. Todo, absolutamente todo. Ahora, no falta el cliente que llegue ya con sus diseños porque son marcas ya establecidas en el mercado que ya saben qué es lo que quieren, cómo lo quieren, en qué colores, pues en ese caso solo entramos a ejecutar lo que dicen los planos. Pero si quieren empezar desde cero, si están buscando una buena opción, precio, tamaño, etcétera, todo eso lo hacemos nosotros. Oye, interesante. ¿Y eso te especializas en algún nicho, digamos, restaurantes, peluquerías o en general cualquier? En general todo lo que sea comercial. Oye, qué interesante. ¿Y desde hace cuánto nació esa pasión? Uy, pues no sé, desde mi experiencia laboral ingresé a ese mundo, obviamente como empleado inicialmente, ingresé a una compañía de arquitectura comercial que se llama La Línea y pues ahí aprendí todo el tema y pues ahí me especialicé, pasé por diferentes cargos dentro de la compañía, diferentes roles, finalmente pues me independicé, me cambié de ciudad, que será
otro tema también importante dentro de la conversación y pues ahora estoy con la compañía. Interesante. He hablado con varios arquitectos, diseñadores, incluso ingenieros, y no es tan común que, a pesar de que saben del tema inmobiliario y que remodelan y construyen y hacen un montón de cosas, hay un gran número y un gran porcentaje que no tienen su propiedad, no invierten en el mismo sector en el que trabajan. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Bueno, yo creo que eso pasa en el gremio de pronto, no sé, primero es un mercado un poquito volátil, es decir, hoy puedes trabajar en Bogotá, mañana puedes estar trabajando en Medellín, dependiendo cómo se comporte el mercado y el nicho del mercado en el que Ujú. trabajes. Entonces puedes estar variando mucho de vivienda y de pronto es ese miedo a anclarse a una propiedad en un mismo sitio. Aunque pues para mí eso no es inconveniente porque yo creo que uno puede tener una propiedad en cualquier parte del país, no necesariamente donde uno vive y no Claro. necesariamente uno tiene que vivir en esa propiedad. Pero creo que ese es el primer punto. Y lo segundo creo que pues es un gusto como por estar probando, por decirlo así, nuevas propiedades, nuevos espacios. Entonces se piensan más es como en rentar y en vivir en un sitio y en otro, según también cómo va evolucionando el mercado, creo yo. Y es que eso podría pesar muchas personas, ¿no? Ay, no, es que a Esteban le quedó fácil, pues, porque sabe de eso, ¿no? Porque estudió arquitectura, porque sabe y todos los días ve propiedades. Pues para Esteban es súper fácil comprar propiedades porque ya sabe del tema. ¿Crees que es así? ¿Se te facilitó todo o No, no? realmente yo conozco, digamos, o bueno, supe cómo se hacen las propiedades, cómo se construye un edificio. Muy por encima, obviamente, porque Ujú. en la universidad todo es un pincelazo. Pero de ahí a saber cómo funcionan los bancos, cómo funcionan los créditos, cómo funcionan las constructoras, cómo funciona la fiducia, eso era un tema totalmente desconocido para mí. Mi primera propiedad fue una usada, era una vivienda usada, y eso digamos que fue un poco más fácil para mí, pues porque ya la conocía, no tenía que intermediar con bancos, no tenía que intermediar con constructoras, con fiducias, pero ya cuando invertí en la segunda propiedad, que fue en la que me acompañaste, Santiago, y en la que ya está a punto de entregarse, ahí sí entraron un montón de factores de los que yo desconocía completamente. Y el hecho de que yo me mueva en ese mundo no significa que yo sepa cómo funcionan los bancos, cómo funcionan las tasas de interés, cómo se puede sacar el mayor provecho al tema de la cuota inicial. Obviamente uno ve ya desde el lado como cliente pues todas las bondades de las constructoras, pero uno puede de pronto conocer, sí, un poco de qué constructora es mejor que otra, Ujú. pero también pues influye mucho el tema comercial, cómo te lo venden, cómo te atendieron en la sala de ventas. Entonces, sí, tú puedes ser el experto, pero si el vendedor no hubo química, pues de pronto ese proyecto sale de tu lista de seleccionados. Entonces, es un proceso que uno empieza completamente desde ceros. Tuve muchos errores en el proceso de esa compra de vivienda nueva. Llegué a endeudarme cuando no tenía que endeudarme, tratar como de mirar si lograba tener el crédito. Entonces, es un tema totalmente diferente que yo creo que ninguna profesión es completa para conocer todo el paso a paso que se requiere. Total. Quiero que entremos a profundidad en ese tema. Cuéntanos tu resultado, cuéntanos cuántas propiedades tienes y vamos con la historia de cada una. Entonces, actualmente, ¿qué propiedades tiene? Y arrancamos. Bueno, actualmente estamos ya totalmente todo el proceso, solamente falta que nos entreguen las llaves de la segunda propiedad. Ok. Entonces son dos en total. La primera propiedad es una propiedad de segunda en la que vivo, ¿sí? Esa propiedad está en la ciudad de Villavicencio. Bueno, ambas están en la ciudad de Villavicencio. Yo nací, crecí, estudié y prácticamente que trabajo en Bogotá, Ok. pero vivo y disfruto de vivir en Villavicencio y el hecho de que viva allá o tenga mis propiedades allá no me impiden desarrollarme profesionalmente en Bogotá. Claro. Y es el tema también al que invito a muchas personas. No necesariamente tienen que buscar vivienda donde viven, porque pues finalmente se trata de tener un ingreso si es que quieren vivir en otra parte Ujú. diferente o tener una propiedad. Bueno, depende también el foco que quieran darle, pero pueden tener una propiedad en otra ciudad con un espacio mucho más grande, a un precio mucho más bajo, mucho más rentable y con eso pagar, bien sea la propiedad allá que se pague solo y se genere patrimonio o bien sea que con eso paguen su arriendo en el sitio que quieran vivir cerca de su trabajo acá en una gran ciudad. Esa es una Total. opción. Y eso es algo que me abrió la mente cuando yo llegué a Villavicencio, que llegué hace 4 años más o menos, creo. Bueno, pasado pandemia. Ujú. Y realmente ya encontré muchísimas mejores opciones que las que hubiera podido encontrar acá en Bogotá. Eso no quiere decir que acá en Bogotá no hayan buenas opciones, ni se encuentren buenos resultados, ni haya un buen proceso, pero
allá se encuentra mucho más espacio, muchas mejores ubicaciones, mucho más oferta por un muy buen precio. Claro. Entonces, esa es una El opción. costo de invertir en una ciudad en vía de desarrollo o en una ciudad capital como Bogotá, los precios cambian rotundamente y depende mucho del perfil y la necesidad de la persona. Y me acuerdo mucho que hablábamos de todo el proceso integral cuando estuvimos trabajando lo de la segunda propiedad, que en efecto no es solo mirar, bueno, esto con qué constructora está hecha y qué vivienda elegir, sino es un proceso integral donde es mirar el crédito, mirar si aplican subsidios, mirar cómo vamos a hacer después de que nos la entreguen, porque al final comprar una propiedad es el 50%, o sea, invertir en una ya es la mitad. Y la otra mitad, ¿cuál es? Que se pague sola, que empiece a generar unas ganancias, que realmente empiece esos famosos ingresos pasivos que nos han mencionado tanto. Quisiera entender un poquito más cómo fue la historia de la primera, cómo llegaste a esa propiedad, cómo estuviste buscando y por qué Villavicencio. Cuéntanos un poquito esa historia de la primera propiedad. Bueno, la primera propiedad, en un inicio la busqué netamente como inversión. Ok. O sea, yo pagaba arriendo, Ujú. pero pues no me sentía mal pagando arriendo. O sea, sentía que la propiedad en la que estaba viviendo era suficiente para lo que necesitábamos, la ubicación, el espacio, todo. Pero pues se dio la oportunidad, afortunadamente por unos temas laborales. Eso no quiere decir que entonces uno tenga que esperar el gran negocio para poder comprar una casa, pero pues para esa primera propiedad se nos dio la oportunidad por un tema laboral de tener ciertos recursos. Ujú. ¿Cuántos eran? Eran aproximadamente 130, 140 millones, que si miramos acá en Bogotá es un poco probable conseguir una vivienda sobre esos precios. A ese precio al 100%, Al claro. 100%. Entonces, el reto uno que nos pusimos es, no vamos a acceder a créditos. Lo que logremos ubicar con ese presupuesto. Ese dinero, ¿cuánto tiempo demoraste para obtenerlo? ¿Eso fue de pronto por un negocio o duraste mucho ahorrándolo? Fue la suma de varios proyectos que se dieron en un plazo más o menos de un año. Ok. Entonces se logró consolidar ese patrimonio independiente pues del valor que se necesitaba para que la empresa siguiera funcionando y se siguiera ampliando y siguiera consiguiendo más clientes y todo ese tema. Entonces se logró tener esos 140 millones ahí. Pero no queríamos acceder a ningún crédito ni queríamos tampoco dejar como tan coja la empresa. Entonces eso era lo máximo y lo que lográramos y ahí empezamos nuestra aventura. Yo tengo mucho acercamiento con las inmobiliarias, pero las inmobiliarias sabemos su especialidad pues es la vivienda usada. Claro. Y con ellos empecé yo a revisar propiedades. Otro punto importante es que no queríamos que fuera conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque queríamos tener la mayor liquidez de ese valor invertido, que no se nos fuera en cuotas de administración. Eso no es que sea nada malo. Pero hay algo que sí tienen las ciudades como Villavicencio, que son tierra caliente, y es que hasta el conjunto más económico, o sea, hasta un VIP, tiene piscina. Y eso hace que las cuotas de administración sean más altas. Claro, claro. Entonces no queríamos estar pagando 200.000 o 150.000 pesos en administración. Entonces preferimos no mirar viviendas en conjunto cerrado. Era una opción, pero pues era como la última de las opciones. Entonces empezamos a ver viviendas, unas que realmente pues nada que ver, muy desilusionado, pero pues afortunadamente no teníamos afán. Lo seguimos viendo, yo creo que en ese proceso nos tardamos unos 2 o 3 meses. Sobre la misma zona donde estábamos viviendo, había una vivienda que estaba en venta en un valor más alto. Ujú. Y mi mamá que se mueve en el mercado inmobiliario, pero más allá de eso, pues mamá es mamá. Entonces, Lo mejor para el hijo. ese apoyo familiar, ella me dijo, voy a hacerle una propuesta al propietario de los 130 millones a ver si acepta. Era una persona que no vivía en Villavicencio, vivía en otro municipio, fuimos hasta allá, negociamos, fue una negociación bastante fuerte porque esas casas estaban más o menos en 160 millones. Uf. Entonces llegar a ese valor pues era un poco complicado, pero pues no sé, cuestiones de afán, de saber encontrar la necesidad de la persona. La casa cumplía con los requisitos, la casa estaba rentada en ese momento, pero bueno, nosotros pensábamos rentar por inmobiliaria porque pues la idea era asegurar precisamente los ingresos mensuales, pero sabíamos que era un inmueble que se podía rentar. Entonces, finalmente llegamos a la negociación de los 135 millones aproximadamente. Él logró aceptar. Obviamente teníamos la ventaja de que había pues el dinero en efectivo para desembolsar. Claro.
Eso hace que la negociación sea un poco más fácil, pero no significa que porque no lo haya completo sea imposible. Entonces, pues ahí se nos facilitaron las cosas, logramos llegar a ese valor y pues hicimos la transacción, que duró más o menos como un mes, 2 meses entre todo el papeleo, porque pues desafortunadamente las ciudades pequeñas sí son un poco más lentas en todo lo que son Claro. procesos Notariales y de notariales y registro. todo eso es un poco más lento, pero bueno. Yo quiero entender un poquito cuántas propiedades buscaste o en cuántas propiedades preguntaste para llegar a esa. Yo creo que alcancé a visitar unas 20 propiedades. Es un ejercicio de que la primera y ya la primera salió el gran negocio, Sí, no. no, porque la primera podía cumplir el valor, pero estéticamente no, o la ubicación no daba, Claro. o era más lote que casa, es decir, eran 2 habitaciones y el resto era Un literalmente potrero. pasto ahí, entonces eso implicaba una inversión luego de dinero para poderla Sí. adecuar. Además, si el objetivo era rentar la inmobiliaria, pues había que tener en cuenta que las inmobiliarias también tienen ciertos estándares por el tipo de cliente que buscan y los requisitos que ponen, entonces tampoco podíamos cualquier inmueble. ¿Tú qué estabas buscando en esa propiedad? ¿Qué debía tener? Esa propiedad debía servir para vivienda, tener una expansión muy a futuro, porque no es algo que haya ahorita entre los planes de poderla ampliar, y que fuera una vivienda habitable en todo el sentido, o sea, que realmente tuviera sus espacios acordes para habitar, su cocina, su baño, todo adecuado como una vivienda. O sea, que no tuvieras que meterle plata ni meterle de pronto parte de lo que hacías en tu empresa para ya empezar a decir, venga, aquí ya se puede hacer algo interesante. Exactamente. Puede que temas estéticos le hiciera falta porque pues el presupuesto no era el más alto, pero pues que fueran temas más estéticos y no de tener que construir una cocina o de tener que hacerle un baño, ese tema un poco más complejo. Sí, la más idea era no, estructural. porque pues era invertir y empezar a recibir lo más pronto el retorno de esa inversión. ¿Y por qué no en ese momento no pensaste en crédito? ¿Qué te motivó a, en lugar de coger esos 130, 140 y dividirlo en dos y dar 2 cuotas iniciales y comprarte 2 propiedades? ¿Por qué solo hacerlo con una al contado? Porque de pronto uno tiene el tema o el miedo o el temor del crédito Sí. y de endeudarse y de entrar en temas de deudas, que obviamente pues eso con el tiempo va desapareciendo, con el conocimiento y demás, pero uno dice, bueno, si tengo la posibilidad de comprarla, si eso me va a facilitar hacer una negociación más rápida, pues lo hacemos de esa forma. Entonces, igual, si queríamos una vivienda nueva para que el crédito se facilitara, implicaba entrar en gastos de administración y ese era un no negociable. Claro, claro, claro. Y si entramos en vivienda usada, los bancos son un poco más estrictos, entonces el presupuesto no era el más alto y eso nos iba a implicar que de pronto la mayoría de inmuebles que veíamos no iban a cumplir con los requisitos del banco. Eso porque paralelamente yo estaba viendo o había visto el ejercicio de mi hermana, que estaba exactamente en la misma compra por medio de banco del Fondo Nacional. Entonces vi que había ciertas restricciones con los inmuebles usados, porque pues desafortunadamente no contratan a los profesionales en la construcción y demás, Claro. y eso implica que no se cumpla la norma y los bancos pues no lo aceptan, y con todo el caso, porque el banco es un socio y espera que su socio viva en las mejores condiciones, entonces pues precisamente ellos se apegan a la norma porque pues todo se hace legalmente. Entonces, Sí. ¿Qué es lo que pasa con los bancos, con la mayoría de bancos colombianos? Y es que los bancos hacen un peritaje y un avalúo del inmueble. Entonces hay que mirar varias cosas. El banco, como tú lo dijiste, se convierte en un socio y ese socio necesita mirar que lo que tú estás comprando realmente sea bueno, que no sea una casa de papel que al ratico se caiga, sino que venga, que esta casa aguante una garantía hipotecaria, que sí realmente sea un inmueble que a futuro, a unos 15, 20, 30 años se mantenga en pie. Adicional, que no tenga fallas infraestructurales, que tenga un tema legal solucionado. ¿Qué es eso? Que tenga las licencias, que tenga los permisos, que pague impuestos. Si todo está al día y a nivel estructural está bien, el banco puede prestar. ¿Cómo garantiza eso el banco? Haciendo el peritaje y haciendo el avalúo. El avalúo también, ¿qué garantiza? Que tú no compres una propiedad, digamos, de 130 y hagas pasarla porque es una propiedad de 500 millones para que el banco te preste el 70% de 500 millones solo porque tú lo hiciste en un contrato de compra y venta. Eso no sucede así. El banco garantiza de que lo que le estás diciendo sea el valor real del inmueble. Ahí es donde envía el perito para evaluar todo el inmueble y saber qué precio tiene a nivel catastral y a nivel comercial, que es el más importante.
y basado en el precio que tú estás negociando, más basado en el avalúo que te está haciendo el banco, de ahí se puede dictaminar ese famoso 70% que te puede prestar el banco. Así que hay que tener en cuenta un montón de variables, pero no es imposible. No, imposible no es. Eso sí, y te lo cuento porque vi el ejercicio que hizo mi hermana, que fue casi que muy al tiempo, unos meses antes, y lo lograron, y lo hicieron, y tienen una muy buena propiedad en la ubicación donde querían, y todo perfecto, una buena casa, una buena cuota, y se puede. Simplemente yo no quería entrar en esa tramitología en ese Sí, sí, momento, sí. entonces como que lo evité. Ahora dije, pues si no lo hubiera logrado encontrar, pues finalmente hubiera sido una opción. Tampoco voy a descartar la opción de invertir en una propiedad simplemente porque no era mi prioridad hacerlo por medio del crédito, pero sí hubiera Claro. podido hacer. No, está súper chévere. Luego ya, ¿eso fue en qué año más o menos? Eso fue el año pasado, estamos en el 24, en el 2023, a mitad del año pasado más o menos. Y chévere, ¿cuánto tiempo pasó para tomar la decisión de la segunda propiedad? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? Bueno, yo tenía acercamientos con varias constructoras por un tema laboral que tuve antes. Yo trabajé en una compañía que pronto es muy conocida por todos los que están buscando vivienda, que es fincarrais.com. Ujú. Entonces eso me permitió conocer todas las inmobiliarias y todas las constructoras de Villavicencio, que era la zona para la que yo trabajaba para ellos. Espérame, hago una pausa acá. Si yo no conozco qué es eso, ¿qué hace esa empresa? ¿Qué hace fincarraiz.com? Finca Raíz simplemente es un portal que nos permite acercarnos a los proyectos que tienen las constructoras en la ciudad donde queramos buscarlo. Bueno, tanto arriendos como ventas de usados como ventas de proyectos nuevos. O sea, es un Google Es un de propiedades. De propiedades, exactamente. Ahí Ay, no qué está el chévere. 100%, pero están las mayorías, están las más grandes y las más representativas. Y eso nos da también un panorama de qué encontrar o qué no encontrar. Es como una mini tienda donde podemos también marcar un termómetro de qué funciona, qué no funciona, si hay o no hay sobre los precios que queremos, en las ciudades que queremos o en la zona específica que queremos. Entonces, eso no quiere decir que porque yo haya tenido esa cercanía con ellos, entonces por eso lo logré. No, tampoco. Pero pues fue un trabajo que tuve algunos meses. Eso me abrió unas puertas comercialmente hablando. Eso no quiere decir que el gerente que era con quien yo me sentaba a hablar era el que me iba a vender el inmueble, no, porque eso ya depende de la sala de ventas y eso es un tema totalmente aparte. Pero pues me permitió conocer cómo se movían las constructoras, quiénes eran buenas, quiénes no. Eso no quiere decir que quien no tenga acceso no pueda deducirlo, porque pues hay muchos factores como los que nos explica Santiago y mucha información que hay en internet que nos permite deducir qué constructora es fiable y qué constructora no tanto. Entonces, esa relación comercial estaba ahí y había un proyecto que a mí me parecía interesante, pero pues yo no lo había vuelto a mirar en ningún momento para invertir. Pero pues en un comentario, en una charla me dijeron, hay unos desistimientos en la primera torre que están haciendo ese proyecto, que está para entrega en 2024, y analizando los costos dije, bueno, no sale tan costoso, es un proyecto BIS que a 2024 en una ciudad como Villavicencio, que son 135 salarios mínimos, Ujú. nos da 175 millones. Entonces, no es un presupuesto tan alto. Por esa conversación que tuve ahí, empecé a mirar. Es decir, yo no me centré únicamente en ese proyecto, sino que ahí entré yo a ver otras opciones. Dije, bueno, pues yo no tengo deudas en este momento. Estaba todavía en el proceso de la compra de la primera vivienda, es decir, ya estaba negociada y todo, pero pues estábamos en el tema de promesa de compra-venta, de todo este tema de documentos, de pagar la primera parte. Entonces dije, no tengo ninguna deuda, puedo acceder ahora sí a un crédito y esa vivienda pues sí la puedo mantener como un crédito, no me va a afectar el flujo y voy a hacerlo como un tema más personal que no me permita sacar plata de la empresa porque pues tampoco tengo Claro. más. Sí, es una empresa que tiene movimiento, pero pues tampoco es la gran multinacional. Entonces empecé a ver opciones, empecé a ver constructoras reconocidas, empecé a darme cuenta, yo soy una persona muy comercial y para mí lo primero que me engancha es el tema de la atención al cliente. Si no lo hay, el inmueble puede ser el más divino, pero si no encuentro un enganche de atención al cliente con la persona que me está atendiendo, para mí esa idea se apaga. Eso es en lo personal, no significa que tenga que ser un requisito para comprar, pero... Pero sí es un factor importante porque como te tratan a la entrada, te tratan a la salida y es, si las cosas desde que te atendieron no están bien,
Pues no me imagino cuando tú le vas a hacer una reclamación de garantía postventa, que es que no, que se fisuró, que es que la tubería no funciona, que es que constructora responda. Si te atendieron mal desde el principio, seguramente al final va a ser igual, ¿no? Exactamente, yo a veces sentía que las constructoras pensaban que porque uno iba a comprar con crédito, entonces no era uno como un cliente o un igual, sino era alguien que estaba necesitando de ellos. Y pues esto es un gana-gana de los dos, la constructora gana con la venta, uno es finalmente quien va a pagar, independientemente si lo hace con crédito, con efectivo, con ahorros, como sea, es el dinero que sale del bolsillo de uno, entonces yo siento que estamos a la par. Usted se dedica a construirme el apartamento y yo me dedico a pagarlo, entonces cuando no sentía como ese equilibrio, pues ahí empezaba a descartar. Ese fue el primer factor. Yo empecé a revisar varias salas de ventas, varios proyectos que conocía, varios proyectos que me gustaba, pero la mayoría estaban para entrega en 2025. Eso implicaba doble alza en el valor, Claro. porque íbamos a tener una alza muy próxima en 2024 y vamos a tener una segunda alza para 2025. Entonces yo dije, no, eso implica que el apartamento probablemente, no sé, yo haciendo cálculos así a lo loco, iba a estar por allá en 200 millones, iban a ser 30 millones más, que implicaba más crédito porque yo ya sabía que iba a salir con crédito el apartamento. Entonces empecé a reducir mi búsqueda a aquellos proyectos que tenían entrega en 2024. Y finalmente terminé volviendo a aquellos apartamentos que me han mencionado en la conversación. Eran unos desestimientos, validaron internamente y me dijeron, hay estas 4 o 5 opciones de la primera torre, que es una torre que tiene, no sé, aproximadamente como 100 o 120 apartamentos. Entonces, de esos 120 apartamentos de la torre 1, porque el proyecto en general tiene 6 torres, de esa torre 1, de esos 120 de la torre 1, tenemos libre unas 5. Entonces, había una opción que me gustaba, la distribución del apartamento, la ubicación del apartamento dentro de la torre y la entrega era para 2024. Entonces, pues nada, era una constructora reconocida a nivel regional. ¿Qué Eh, constructora era? ¿Con cuál la hiciste? Se llama constructora BGR, Grupo BGR, En Villavicencio en ya Villavicencio. tiene experiencia, ya. Ah, Correcto, es una interesante. constructora que nació hasta donde tengo entendido acá en Bogotá, pero su foco fue Villavicencio y allá ha hecho y deshecho toda la cantidad de proyectos que te puedas imaginar. Su competencia más fuerte es Amarillo y literalmente ellos construyen uno al lado del otro, entonces Wow. era Amarillo o era BGR, pero pues las opciones de BGR en cuanto a la distribución del apartamento y demás me parecían mucho más Que cómodas. eso a nivel técnico sí, ya ahí entra tu Ahí expertise. entra mi experticia de ver, no, me gusta más esto. Claro, claro. Veía, por ejemplo, la distribución de parqueaderos, que en los BIS obviamente pues es un tema un poco puntual, porque pues no viene con parqueadero privado, o bueno, al menos en Villavicencio, porque hay zonas alrededor donde sí. Y la relación de parqueaderos era mejor en el grupo BGR que en Amarillo, entonces eso también fue una opción que determinó. Como te digo, yo tampoco lo estaba viendo para ir a vivir, como tampoco vi la primera propiedad, aunque ahora vivo en la primera, pero entonces todo eso yo lo analizaba con miras a qué tan fácil puede ser rentar un apartamento y que la persona realmente se amañe en esa vivienda. Entonces me pareció la mejor opción. Obviamente ahí sí lo analicé ya con ojo de arquitecto y dije, esta me parece mejor. Y se tomó la opción de BGR con esa opción de ese desistimiento. Se separó el apartamento y pues iniciamos el proceso de compra. Chévere, qué gran historia. Siento que tiene muchos insights. ¿Cuál crees que ha sido como, qué le dirías más bien a ese Esteban de antes de tener esas propiedades? Que de pronto aún lo veía un poquito complejo, de pronto que sentía un poquito de miedo. ¿Qué le dirías a ese Esteban de hace un par de años versus el de hoy que ya tiene dos propiedades? Bueno, pues que realmente se arriesgue y segundo que investigue siempre mucho más. O sea, nunca es suficiente, no es suficiente con tener las relaciones que se puedan tener o el conocimiento o con solo visitar las salas de venta porque hay muchos factores que inciden y yo cometí algunos errores en ese afán, digamos, de querer obtener esa vivienda dentro del tiempo que yo esperaba tenerlo. Entonces, de pronto, por acelerar un poco las cosas se pudo hacer. Y también es un mensaje a aquellas personas que son independientes de que se puede lograr. Yo sé que los bancos son un poquito de pronto más incisivos con los que somos independientes, pero se trata de ser organizados en nuestra cuestión laboral, de estar como legalmente como una empresa y legalmente como un empleado de esa empresa, independientemente si uno es
o no es la persona que dirige la empresa, ante los bancos y ante las entidades uno se debe mostrar como una persona que trabaja en la empresa, como un empleado que recibe su nómina muy puntual y que todo el proceso se comporte como un empleado. Eso ayuda a que el proceso sea un poquito mejor. Aún así cometí errores, me puse un salario que no me permitía acceder al subsidio que esperaba obtener, Claro. entonces después me tocó esperar o bueno, cruzar deditos porque el salario del 2024 subiera lo suficiente para que alcanzara yo el subsidio que estaba esperando. Sí. Entonces, ahí tuve que hacer ese proceso. La primera vivienda, pues no ponerla a mi nombre para poder acceder al subsidio. Bueno, hacer una serie ahí de vueltas y en todo eso me apoyó Santiago porque tenía muchas dudas de no saber qué hacer en pro de no perder el subsidio, porque obviamente Claro. pues tampoco yo tenía la caja de poder disponer toda la cuota inicial. Oye, interesante. Mencionas algo de los errores. ¿Cuáles crees que fueron los errores que cometiste y cómo los hubieras podido evitar? Bueno, el primero, el tema del salario. Aunque no me puse el salario más desproporcionado porque hay que ser muy cuidadosos y muy juiciosos a la realidad, pero sí me pasé como 200.000 pesos de los dos salarios mínimos para obtener el subsidio y pues ahí hubo un descuadre con la proyección que yo tenía para alcanzar la propiedad. Ese fue lo uno. Y lo segundo es que uno a veces puede creer que las cosas están saliendo bien, entonces yo, por ejemplo, en ese momento tenía un vehículo que ya había pagado, porque en ese momento se me presentó primero la oportunidad de pagar el carro que comprar casa, entonces, bueno, lo pagué, perfecto, estaba muy bien, estaba muy cómodo y dije, no, las cosas van bien, entonces vamos por otro carro mejor, me metí en un crédito a una tasa demasiado alta y sentí que eso me estaba quitando capacidad de endeudamiento, entonces cuando ya vino el tema del crédito de la vivienda, pues sentí que no iba a dar abasto, entonces es priorizar las necesidades, es ser muy juicioso con la información, ser muy juicioso con lo que queremos mostrar ante los demás, pues hablándolo de los bancos y de las cajas de compensación y las demás entidades que tienen que ver con el proceso, y realmente ser un poquito aterrizados y ser un poquito juiciosos y darle prioridad a las cosas para que después no estemos sufriendo tanto. ¿Cómo lo hubieras podido evitar esos errores? Lo primero, investigar un poco más a fondo, o sea, realmente hacer los cálculos juiciosos y si de pronto yo tenía desconocimiento, pues preguntarle a una persona que realmente sí tenga el conocimiento en el medio y me diga lo máximo que usted puede presentar de salarios es tanto y pare de contar ni un peso más ni un peso menos. Entonces eso es información que se encuentra muy fácil, que se encuentra gratis, que se puede averiguar, que se puede preguntar o inclusive hasta en las salas de ventas uno puede decir, bueno, yo quiero acceder al subsidio, ¿cuánto es lo máximo que debo presentar de ingresos? Y ahí darán el valor exacto de ingresos. Ese es el punto uno. Y el punto dos, pues hubiera evitado si le hubiera dado prioridad a la vivienda por encima de otras cosas que, es decir, por mi trabajo y demás, sí requiero un vehículo, pero pues estaba bien con el que tenía, no había necesidad de ponerme a cambiar por otro. Entonces, haberle dado un poquito de espera y de pausar esas ganas. Uno quiere hacer muchas cosas, uno quiere comprar propiedades, uno quiere viajar, uno quiere tener el mejor carro, uno quiere tener bien a la familia, etcétera, pero pues es, bueno, primero vamos a salir de esto, cuando eso esté aquí, entonces vamos por lo segundo, vamos por lo tercero y todo se va como equilibrando. Y qué grandes aprendizajes. Y al final es eso, ¿no? El error que cometen muchas personas es dejarse llevar por la emoción. Y como de pronto ahorita estoy ganando un poquito más o me está saliendo más contratos, pues subo mi estilo de vida. Y aquí la reflexión, y lo acabas de decir súper bien, es pensar un poquito más a futuro y es, bueno, este estilo de vida que me estoy dando realmente va a ser sostenible a lo largo del tiempo y yo qué estoy dejando para el futuro. En el caso, no es lo mismo invertir en un carro hoy y en 10 años cuánto va a valer ese carro, a invertir en una propiedad hoy y cuánto va a valer esa propiedad en 10 años. Entonces, ahí está para reflexionar como punto final. Qué historia tan bacana, aprendí un montón, Esteban, muchísimas gracias también por compartirnos tu historia y voy a hacer un resumen de tu historia para hacer todos los puntos. Para hacer un cierre ahí. Y es que en resumen la historia de Esteban nos compartió cómo logró invertir en 2 propiedades casi que en menos de un año. En menos de un año. También cómo logró pagar su propiedad, su primera propiedad en efectivo, logrando un gran descuento. Adicional, logró comprar su segunda propiedad nueva, aprovechando y optimizando todos los beneficios que tanto te dan las constructoras como que te dan también los bancos y te da el gobierno, pues para aprovechar también ese subsidio. Y también nos contó ciertos truquillos que hizo por ahí para que lograra comprar esas 2 propiedades
y que también cometió errores. No todo fue color de rosas, no fue perfecto, pero de esta manera pudo lograrlo y me siento muy honrado que estés acá, Esteban. ¿Qué palabras te gustaría dar de cierre para aquella persona que de pronto sí quiere invertir, pero aún tiene miedo? ¿Cómo qué le dirías a esa persona? Bueno, realmente que no hay nada que perder al momento de invertir en una propiedad, siempre y cuando sepamos escoger muy bien esos socios, que es el banco, la constructora y los demás personajes que intervienen en el proceso. No hay nada que perder en ese tema, entonces realmente hay que arriesgarse. Para mis colegas independientes, que a veces son los que veo que sufren un poco, porque sé que los bancos también nos ponen a sufrir bastante, sean muy juiciosos, traten de organizarse, muéstrense siempre como una empresa, así ustedes sean el todero que lo hacen todo, muéstrense como una empresa, sean un empleado de su propia empresa y verá que eso les abre las puertas y les facilita las cosas. Y no hay nada realmente que perder. Sinceramente, se logra, se puede. Una propiedad o 5 propiedades, realmente desde la primera se obtiene muchos beneficios. Y lo otro es que si de pronto en la ciudad donde están no les da la posibilidad, pues pueden mirar otras cosas, pueden mirar otros horizontes, cajas de compensación, les pueden dar sus subsidios en cualquier parte del país. Los bancos están a nivel nacional, las constructoras están a nivel nacional y pueden mirar en otra parte y tenerlo como una rentabilidad. Ya luego la vida dirá si podemos o no vivir ahí o si finalmente nos dedicamos a vivir en otro lugar. Pero se puede hacer y se puede lograr. Se puede lograr. Gracias, Esteban, por compartirnos tu historia y gracias a ti por quedarte hasta el final en este episodio de Casos de Casas, que aprendimos un montón de cosas. Quiero conocer también tú qué aprendiste, qué te llevas de este episodio. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, qué aprendiste. Y si nos estás viendo a través de YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que la misma plataforma te dé esa información y esa noticia de que estamos subiendo nuevo contenido para que logres invertir en propiedades. Y si nos estás escuchando a través de Spotify, califícanos con 5 estrellitas para que este podcast siga impactando la vida de millones de personas para que puedan invertir en propiedades de manera estratégica y rentable. Así que nos vemos en un próximo episodio de Caso de Casas. ¡Chao! Porque invertir en propiedades sí es posible.